Muy buenas tardes, amigos, de nuevo, y un placer de nuevo estar aquí en Decisión Radio, en la cortina de humo. Hoy tenemos otro programa excepcional, un tema tabú vamos a tratar con una especialista. Es un tema que me ha gustado abordar y además desde aquí agradezco porque tenemos un amigo en común que se llama mi amigo Gorri. Gracias por presentarme a la Asociación Barandilla, al Hospital Lachman, José Manuel Dolader, al que desde aquí le mando un abrazo enorme por la labor que hace. Y vamos a participar y a encogernos en el corazón seguramente con lo que nos va a contar hoy Junivel Lancho, licenciada en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Es impulsora del primer teléfono contra el suicidio y se me están poniendo los pelos de punta. Y ha escrito un libro, No puedo con tanto dolor. El título ya encoge el alma. Cuenta que cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. Cada 40 segundos. En España es la primera causa de muerte no natural y la segunda en jóvenes y, atención, entre 15 y 29 años. Es una cifra que asusta y es una lacra al que ningún medio de comunicación, medio político, ni prebendas económicas, ni partidas presupuestarias se dedican. Es un serio problema de salud pública que tiene, sin embargo, un margen para actuar muy cortito. Además, yo en mi vida personal tuve la desgracia de encontrarme con un suicidio de un hombre, creo que esto no lo he contado nunca públicamente, pero hoy que tengo a Junivel aquí, pues lo voy a hacer público de una manera muy concreta. Y es, me encontré en una situación donde en una escalera un señor mayor de unos 82 años, un taburete cerca de una ventana, había dejado colocados sus zapatillas de casa de franela, colocados perfectamente con un escrito, había dejado el boli, las gafas bien colocadas y yo pensé que el hombre se había dejado incluso el tacatá. Estaba recientemente operado de un problema en la cadera y la ventana abierta. Y bueno, pues cayó de tal manera que era difícil incluso verle y sacarle. Los bomberos tardaron en sacarle aproximadamente unas 5 horas. Y es la primera vez que me encontré con una situación de suicidio tan brutal con un hombre de 78, 80 años. A mí eso me llamó la atención. Curiosamente, 3 años después conocí a José Manuel, a Gorri le conocía ya hace mucho tiempo. Y es una cosa que me interesa mucho porque sigo con datos. Por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio y entre el 30 y el 40% de los que lo consiguen lo habían intentado previamente. No voy a dar más datos porque prefiero hablar con quien sabe más de esto que yo. Muy buenas tardes, Junivel. Buenas tardes, muchísimas gracias por dar voz a este problema tan grave y tan importante. Para nosotros es una obligación. Y también tenemos a un conocido ya, que le habréis visto en un vídeo también anterior, que es al letrado argentino, que hemos compartido con él y nos ha contado un poco cómo ha funcionado todo el tema de la justicia en Argentina. Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez de nuevo. Buenas tardes y gracias por la invitación, Rubén, porque siempre es bueno aprender otros temas fuera del derecho, ¿no? Pues en primer lugar, lejos de datos y de estadísticas, me gustaría en primer lugar, siempre comenzamos así, y con tu permiso, Junivel, vamos a seguir haciéndolo, y es, ¿quién es Junivel Lancho? Bueno, pues soy psicóloga clínica y llevo ya muchos años, más de 30 como profesional. Soy la directora clínica de un hospital de día de trastorno mental grave aquí en Madrid. Y bueno, como habéis dicho, pues fui una de las impulsoras del teléfono de ayuda a la prevención al suicidio creado desde la Barandilla. Y ahora pues era la coordinadora del teléfono y ya bueno, cuando salió el 024 el año pasado, pues nosotros decidimos que nuestra herramienta era el teléfono para esos momentos de crisis, que ya si estaba el del gobierno nosotros tendríamos que hacer otra cosita más, que es más importante. Después de haber recibido más de 8.500 llamadas, donde casi todas lo que nos decían cuando nosotros estábamos en una llamada de una hora, hora y cuarto, como a veces, nosotros decíamos, hemos parado a lo mejor este momento de crisis y de acción, pero ahora necesitas terapia. Y claro, con lo que nos dábamos era que terapia me han mandado al psicólogo dentro de 3 meses. Si voy al psicólogo en la Seguridad Social me ve 12 minutos. Entonces eso no sirve para nada.
lógicamente. Pues bueno, desde ahí apostamos, desde la barandilla, decidimos, venga, ¿qué hacemos más? Pues creamos el área de atención y prevención al suicidio, pero de forma ya presencial, haciendo terapias, grupos también psicoeducativos de padres y de chavales y de personas también ya adultas. Lo creamos junto con la Fundación Asispa, que también se dedica al mundo de los mayores. Y bueno, desde ahí siempre el teléfono fue llevado por psicólogos, aunque éramos todos voluntarios, psicólogos especialistas, y ahora pues también en el área también ya no son voluntarios, sino que están cobrando, y aparte también viene otro voluntario, también otro psicólogo voluntario. Dentro de las diferentes entrevistas que se te han hecho ya y que me parecen obras de arte, según el Ministerio de Sanidad, dice que el teléfono C24, que entiendo que habéis arrancado con muy buena intención y con un alma tremenda, dice que atendió a 15.000 llamadas e identificasteis a 290 suicidios. Es decir, ya dentro del mare magnum de 15.000 llamadas, que me parece una barbaridad, dentro de eso un tema tabú, ¿cómo se identifica a una persona que se quiere suicidar a través de un teléfono? Hombre, porque te llaman, a veces las llamadas son llamadas con mucha angustia, con mucho dolor, donde al final te dicen, o antes te dicen, es que tengo pensamientos o ideación suicida, ¿no? Ahora lo estoy pasando muy mal y ahora mismo pues no quiero seguir viviendo. Entonces, desde ahí, bueno, pues la labor de la persona que estaba al otro lado del teléfono, el psicólogo o la psicóloga, pues es bueno, es no juzgarle, es dejarle que hable, que se exprese, expresarle que le estamos entendiendo, lógicamente, y que, bueno, que el suicidio se puede prevenir, porque el suicidio es una conducta y como tal conducta se puede prevenir, siempre y cuando pongas los medios adecuados para poder hacer esa prevención de terapia, a base de terapia, o bien también a veces se necesita los fármacos, lógicamente, acudir al psiquiatra, pero siempre la persona que llamaba al teléfono pues ya te decía que yo no quiero seguir viviendo, ¿no? Eso sí He lo he escuchado decidido. alguna vez. Y es duro. Quiero centrarme en un titular que además lo he puesto en negrita y me llama la atención porque es una frase, pero conlleva, creo que, mucha reflexión. Y te voy a hacer una pregunta con respecto a esto posteriormente. Un intento de suicidio, dices, no es una llamada de atención, es un grito de socorro. Sí, porque la persona que dice me quiero suicidar es una persona que quiere dejar de sufrir de ese dolor tan grande que lleva acumulado durante un tiempo, porque el llegar al suicidio es un proceso. Entonces cuidado, quiero dejar de sufrir, no quiero, a lo mejor, no quiero morirme, sino dejar de sufrir estos momentos que llevo ya años con este pensamiento a lo mejor rumiante en mi cabeza que me dice, bueno, pues la vida no vale la pena, tú no sirves para nada. Entonces es eso, no son llamadas de atención, sino son llamadas de socorro, llamadas de auxilio, ayudarme, ¿no? De alguna forma. ¿Hace falta una ley nacional de prevención del suicidio? Sí, es de las cosas que llevamos pidiendo nosotros y otras asociaciones más y bueno, y profesionales, porque no tenemos una ley nacional de prevención del suicidio. Hay en algunas comunidades autónomas sí que han hecho esos planes, Madrid también le ha hecho, pero bueno, necesitamos que haya un consenso entre todos para que una persona de Soria o de Teruel o de Palma de Mallorca pueda tener esa atención, esa persona que tiene ese pensamiento, esa ideación o esa conducta que ya ha hecho el intento autolítico, pues le podamos atender en cualquier sitio de España y sepamos todos, los profesionales, psicólogos, bomberos, guardias civiles, policías, psiquiatras, médicos de atención primaria, que todos tengamos un protocolo de actuación, también en los colegios, lógicamente. Entonces, por eso pedimos ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio. ¿Qué es, aunque el título ya lo dice todo, qué es No puedo con tanto dolor y por qué este libro? A ver, yo tengo que dar las gracias a la esfera de los libros y en particular a Carmen Fernández, que fue la editora, la directora de la editorial, que bueno, pues confió en la barandilla. Desde la barandilla, bueno, yo nunca había escrito, no había escrito nunca ningún libro y nunca me lo había planteado.
Entonces, bueno, desde la asociación me dijeron, no, venga, tienes que escribirlo, tienes que hacer algo. Ella también dijo, venga, sabes bastante sobre el suicidio, escribe algo sobre el suicidio. Y bueno, desde ahí ellos me dejaron libre para que yo del libro hiciera, lo pusiera como quisiera. Entonces, bueno, yo entiendo que, porque el último capítulo es el suicidio, entonces entiendo que la persona que llega a un suicidio, a un intento de suicidio, es un proceso por el cual ha transitado durante mucho tiempo. Y entonces empecé que, bueno, pues lo primero, lo más importante es la educación. Y desde ahí empezamos desde la infancia. Si nosotros hacemos niños, adolescentes resilientes, bien empoderados y, bueno, pues con unas buenas bases de valores y yoicas, ¿no? Pues es más difícil que puedan después de adolescentes, como estamos viendo que hay cifras de adolescentes. Nosotros ahora al área nos vienen muchísimos adolescentes, nos llaman, mi hijo con 15, 16 años está teniendo pensamientos de suicidio, tutores que también nos lo dicen con las autolesiones. Entonces, bueno, pues es un proceso. Entonces empecé desde ahí, desde la educación. Luego empecé desde el trastorno mental a hablar de los adolescentes, de edades más tempranas, y el final pues es como la persona pues, puede llegar a hacer un suicidio, ¿no? Hay mucha diferencia, y esta pregunta la hago desde la más absoluta ignorancia porque he leído mucho sobre el tema del suicidio, trastorno mental, gracias a mi buen amigo Gorri, y la hago porque entiendo que es una pregunta que puede surgir a cualquier persona que nos vea. ¿Hay mucha diferencia entre la problemática de llegar al suicidio entre un adulto y un adolescente? A ver, no... todos pasan, tanto el adulto como el adolescente, por un periodo de un tránsito de depresión. Por eso nosotros decimos que la prevención es lo importante. Si nosotros sabemos prevenir esas depresiones y hacemos que esa depresión no se enquiste para llegar a ese momento de tanto dolor, llegar al sufrimiento, llegar al vacío, a la soledad, pues lógicamente no se tiene por qué dar el suicidio, el intento autolítico. Entonces los niños también pasan por ese proceso. Los niños llegan al suicidio también más, pues a lo mejor por malos tratos de los padres, el sexo, drogas, el bullying, el ciberacoso, que eso es muy importante, se está viendo muchísimas muertes o intentos de niños que están siendo acosados en los colegios, que también es otra cosa que hay que poner ahí una gran contención. Entonces, es lo mismo, tanto el adulto como el niño pues pasan por ese proceso de soledad, de vacío, de no querer, de no tener ganas de vivir, y bueno, pues existen una serie de señales que, como decimos, el suicidio no es debido a una causa solo, es multicausal y multifactorial. Entonces, sí que puede ser el detonante, pues en un niño, por ejemplo, pues el que le estén haciendo bullying, el que haya dejado a la novieta o al noviete, pero eso no es, igual que en un adulto, como se dijo, que los suicidios eran o bien porque se habían quedado arruinados o que las personas les habían echado el trabajo. No. A ver, aparte de que le han echado el trabajo, pues tiene otra serie de problemas, pero ese ha sido el detonante. Entonces, sí, más o menos se transita por ese mismo dolor, de diferente forma, lógicamente, pero sí. Mi amigo, ya le puse a Rubén Meloni, sabiendo que iba a entrevistar hoy a Junivel, me ha pedido si podía realizar desde su punto de vista profesional como abogado argentino en ejercicio alguna pregunta relacionada con el tema del suicidio. Todo tuyo. Bueno, la pregunta que le voy a hacer se me acabó de ocurrir en función de la interesante explicación que nos dio la licenciada, ¿no? Y relacionada con mi tema. Si existen estadísticas relacionadas con suicidio o intentos de suicidio entre litigios de progenitores. O sea, que haya habido malos tratos por parte del progenitor. Que pueda haber habido cualquier causa entre ellos. Entre los padres, con el hijo. Entre los padres. Hombre, estadísticas, aquí nosotros tenemos, para los niños, tenemos la Fundación ANAR, que se ocupa de niños y hasta los adolescentes, y luego está, bueno, que es mundialmente conocido, Save the Children. Entonces ellos sí que tienen estadísticas de esos niños que a lo mejor tienen intentos de suicidio, que han sufrido bullying, y sí que se sabe qué niños
están teniendo malos tratos. De hecho, nosotros ahora aquí cuando tuvimos la pandemia, sí que los malos tratos intrafamiliar, el acoso intrafamiliar sí que se dio bastante, porque bueno, estaba el niño más tiempo en casa, entonces si había malos tratos en casa, antes los niños se van al cole, pues en ese momento, en todas esas horas, el niño no estaba en casa, pero al estar sí que se han dado bastantes casos del acoso en la familia. ¿Y han detectado denuncias que no han sido verdaderas? Eso ya no les sabría decir. Eso ya no sabría decir que si hay más denuncias que sean verdad o que no sean verdad. Eso ya ahí, en ese campo, no lo conozco. Gracias. Hay una cosa que me llama la atención porque como estoy muy ligado antes de hacer la entrevista, pues le he dicho a Junivel cuál es mi enlace con el tema del suicidio, como conozco a José Manuel, a Gorri. Yo todo lo llevo muy ligado al tema de las denuncias de violencia de género, el tema del maltrato, la alienación parental y todo el sufrimiento que hay en un proceso de separación, igualdad y custodia cuando se utiliza de forma fraudulenta la ley integral de violencia de género. Y voy a ligar esto con la pregunta siguiente, y es, igual que se está publicitando tan brutalmente, que hasta cierto punto me parece normal para solventar un problema al que le llaman lacra, pero se está utilizando de forma fraudulenta una ley y dinero público, ¿creéis que se debería fomentar como prevención el hablar más de suicidio? Y por tanto, en esta pregunta es, ¿son culpables los medios de comunicación, los políticos, de ocultar este problema que parece un tabú peligroso de hablar porque parece ser que se va a fomentar y en vez de fomentar podríamos ayudar a diagnosticar y prevenir? A ver, eso es uno de los mitos que está en torno al suicidio, el efecto llamada, que si hablamos de él, uno se va a suicidar más. Eso no es real, quiero decir, ya no, eso es falso. Quiero decir, el hablar del suicidio lo que permite es prevenir, lo que permite es que las personas estén informadas, sepan cuáles son esas señales que puedo ver en mi familiar, mi amigo, mi hijo que está sufriendo, puede estar sufriendo, bueno, tener esos pensamientos, esa ideación suicida antes de que aparezca. Entonces, el hablar siempre, nosotros, José Manuel Dolader dice, aunque se hable mal, pero el caso es hablar, quiero decir. Eso lo dijo en la entrevista anterior que hicimos con él en el estudio. Sí, entonces, claro que es bueno hablar. Lo que pasa es que también hay que hablar con rigor y con ciencia y con evidencia. También lo del efecto llamada, yo ahora sí que lo vengo diciendo, tenemos que tener mucho cuidado con los adolescentes. Quiero decir que cuando informamos de que ha habido un suicidio, por desgracia estamos teniendo últimamente, bueno, pues 3 suicidios ha habido de las 2 gemelas y ahora del otro niño, el otro chico adolescente. Sí que en los adolescentes no podemos hacer informar diciendo todo pelo de señales de cómo ha sido, dónde ha sido, qué ha hecho, qué no ha hecho. O sea, simplemente hay que informar y decir, este niño o esta niña se ha suicidado. No hay que decir ni cómo, ni dónde, ni nada, sino qué mal lo debía estar pasando este pobre chaval o esta pobre niña que no llegamos a tiempo. O sea, la sociedad no llegó a tiempo. Quiero decir, la sociedad somos todos, amigos, padres, colegio, el entorno. Entonces, decir que esos niños, ese entorno, que sepan que de esto se sale, que esto se puede prevenir y que tienen que pedir ayuda y que hay sitios donde se les puede dar ayuda. Y se olvida uno de cómo ha sido y dónde ha sido, porque eso sí que puede ser, de cierta forma, en las adolescentes, un poco efecto llamada por eso de, bueno, pues si este lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Quiero decir, la impulsividad, porque nosotros, por ejemplo, ahora en el tema de las autolesiones, el cutting y demás, que hay cantidad de páginas en Internet que les informan cómo te tienes que cortar para que no te vean, dónde es más daño, dónde sientes menos dolor, más dolor. Pues claro, cuando tú tienes un problema, pues te dicen, tú vas a las redes y te dicen, mira, pues si tienes tanto dolor, haz esto que se te va a quitar el dolor y te vas a olvidar. Pues esto es igual. Una pregunta enlazada con esto y termino para dejar a mi compañero que va a intervenir ahora. ¿Tenéis programas de atención en los colegios para dar charlas sobre suicidio?
A ver, en los colegios sí que se está haciendo, aquí en la Comunidad de Madrid sí que se está intentando, hay un protocolo de actuación cuando un niño sabes que ha tenido un intento o que, bueno, pues que ha habido un suicidio dentro del colegio. Tendría que haber más charlas, pero igual que tiene que haber en los colegios más asignaturas de inteligencia emocional, que no la tenemos, y entonces tenemos que enseñar a los niños a que sepan lidiar con el enfado, con la tristeza, con el agobio, con la frustración, y eso ahora nuestros niños no saben hacerlo. Aprovechando esto y que te tenemos aquí, si una madre o un padre ve este programa y se quiere poner en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Pues llamar al 911-385-385, así de fácil. Y un centro, de la misma manera, un centro que le guste, por ejemplo, este tipo de charla y que quiere que vaya a Junivel, Lancho o cualquiera de sus colaboradores a una charla al colegio, de la misma manera pueden igual, hacerlo. Sí, se ponen en contacto, que es el teléfono de la barandilla o el teléfono también de ahora del nuevo área que tenemos, que es el mismo teléfono que nosotros teníamos de atención a prevención al suicidio, o sea, no le hemos cambiado. Y también por la página web de la Asociación La Barandilla, también.